Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Ya está cada vez más cerca de que veamos esta nueva aventura de Batman. El murciélago regresa a la pantalla grande con una nueva trilogía, con un nuevo actor que lo interpretará y con una nueva adaptación de sus cómics. Los trailers prometen que será una historia de sus inicios con un toque oscuro y melancólico, pero aquí te contamos qué es lo que podríamos esperar de la cinta, y por eso en este video te traemos todo lo que hace referencia a la película de The Batman. Hoy en día el gusto por los superhéroes ha crecido de manera exponencial. Todo el mundo conocemos a fondo a más de uno de los personajes, y muchos de ellos se han vuelto parte de la cultura pop. Cada uno de ellos es diferente y cada persona tiene a su favorito, desde a los que eligen la opción clásica como Superman, a quienes nos gustan la parte de un joven Spider-Man, a los que más se identifican con la creatividad y el descaro de Iron Man. Pero si tenemos que llamar a uno el más popular, siempre tendremos que voltear a ver al Caballero de la Noche Batman. La manera como el público se identifica con este héroe, que en realidad no tiene superpoderes, y cómo ha cautivado a tantos con una personalidad un tanto autodestructiva, su éxito es evidente en cualquier formato, en los cómics, en las series animadas, en las películas live action y en los videojuegos. Batman es un personaje que nos ha dado algunas de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, y algunas de las peores también. Esta versatilidad se debe a las múltiples veces que se ha querido contar su historia en la pantalla grande. Es fascinante ver cómo el mismo personaje puede interpretarse de maneras tan diferentes, y para ser honesto, después de ver todas estas películas, ciertamente podría argumentar que cada una tiene un mérito diferente de una forma u otra. Pero estamos a punto de ver una nueva versión. The Batman llega de la mano del director Matt Reeves y es ahora interpretado por Robert Pattinson, que a pesar de la creencia de muchos, este actor puede ser algo más que un vampiro que brilla con el sol. El equipo de producción ya sabía que se enfrentaba a una tarea bastante interesante con esta película, porque el personaje venía de una no muy favorable situación con los fans. Tras la interpretación de Ben Affleck en las películas del universo de DC Comics, se tenía que reinvertir por completo el personaje y tratar de que el público le quisiera dar una nueva oportunidad. De hecho, el director afirma que esta fue una de las decisiones más importantes, porque reiniciar la franquicia implicaba volver a presentar al personaje y la historia de origen de una que ya es conocida por muchos, que se ha hecho muchas veces. Así fue cuando se topó con el cómic de Batman Year One de 1987 del escritor Frank Miller y del artista David Mazzucchelli, que mostraba a un joven Bruce Wayne descubriendo cómo ser un vigilante. El tono y el estilo es como de detective noir, la violencia está por las calles y casi podríamos llamar que es un cómic algo realista por la manera brutal que nos presenta este ambiente. The Batman tiene un lugar durante el segundo año de Bruce Wayne como este vigilante de Ciudad Gótica, pero que se trate de su segundo año no ha impedido que se adapten algunas cosas del famoso cómic de Batman Year One. Hemos podido ver en los trailers una fuerte influencia de Batman Año 1, porque vemos a un héroe mucho más agresivo e inexperto. Visualmente las similitudes se muestran a través del traje de Batman, que se siente mucho más hecho en casa y no con la alta tecnología con la que a veces el vigilante nos tiene acostumbrados. Además que en el mismo cómic de Batman Year One lo vemos como se involucra un poco con el trabajo del departamento de policía de Gotham City y también con el detective James Gordon. Esto lo conecta con una serie de villanos. Aquí vemos al comisionado Gordon en la película antes de ser comisionado, valga la redundancia, donde irá descubriendo la corrupción de sus colegas. Pero no fue su única inspiración, porque el director ha revelado en algunas entrevistas que también se ha influenciado de películas clásicas de Hollywood de la década de los 70s, tal como The French Connection, Chinatown o Taxi Driver, además también de Kurt Cobain. Sí, el director se inspiró en el guitarrista del grupo de Nirvana, así que no es coincidencia que pudiéramos escuchar Something in the Way en uno de los teasers, y que si lo vemos con cuidado, la letra es un poco como la voz de nuestro protagonista, pero el director va más lejos con esta comparación, al tratar de hacer empatía con lo que sabemos que ha sufrido Bruce Wayne con ver cómo asesinan a sus padres y que crece para convertirse en una persona solitaria, pero que termina recurriendo a la violencia y a la venganza. Se convierte en alguien imprudente y hasta adicto a la adrenalina. El director ve a este Batman como un adicto. Su droga es su adicción a este impulso de venganza, como un Batman Kurt Cobain. Ahora, la inspiración del estilo y del comportamiento del personaje no es lo único que sabemos que se ha tomado como referencia. De hecho, hay algunos cómics que se tomó un poco más que solo la estética, y que en la trama seguramente veremos alguna variación dentro del largometraje. Si bien no hay muchos villanos clásicos en el tráiler de The Batman, el estilo en el que se presentan algunos recuerda al cómic de Batman The Long Halloween de Jeff Loeb y también de Tim Sale.
Al igual que Year One, sigue al murciélago en una versión mucho más joven de la que estamos acostumbrados en la mayoría de los cómics, y curiosamente este cómic también fue una fuente de inspiración para The Dark Knight de Christopher Nolan. El cómic nos muestra un poco de la historia de origen de algunos villanos como Catwoman y el Pingüino. En los trailers podemos ver que la película nos mostrará ya una Selina Kyle quizá ya más avanzada en su transformación, y en el caso de Oswald Cobblepot parece que apenas está en camino de convertirse en el Pingüino, ya que actúa más como un gángster en los trailers. En el caso de Batman en este cómic lo vemos explorar más a fondo sus habilidades de detective, que se ve que veremos en la cinta. The Long Halloween también se enfoca en el villano del Acertijo por un corto periodo de tiempo como una víctima salvada por Holiday Killer. Para la cinta hemos visto que el Acertijo va a tomar un papel mucho más protagónico, es quien es el culpable de hacer todos estos crímenes y de lanzar una serie de pistas que Batman tendrá que descifrar, destapando la cloaca de la corrupción de Gotham. Ahora, uno de los cómics que le ha dado inspiración al director es el de Batman Ego and Other Tales de Darwyn Cooke, que fue una colección de historias publicada en el 2000 que adoptó un enfoque bastante único en el personaje. Exploró la psicología más oscura de Bruce Wayne y de Batman, como toda esta transformación en vigilante, donde usar este disfraz realmente afectó su estado mental. Según Reeves, Ego es quizá la mayor inspiración para The Batman, ya que explora la psique del personaje, lo cual es evidente en cómo los trailers presentan a Bruce Wayne como un individuo más dañado y con cicatrices mentales que cualquier versión del superhéroe que hayamos podido ver antes. Realmente Reeves no quiere que veamos a Batman como un héroe, sí salva a las personas, pero hay un lado mucho más egoísta y trastornado en sus acciones. Ya desde que describe a esta sed de venganza como una adicción, sabemos que se está intentando que se profundice mucho más en por qué una persona querría arriesgar su vida de esta manera a cambio de venganza. En Ego llegamos a considerar a este vigilante más como un villano, lo lleva más al extremo porque hay una fractura de su psique y vemos a un Batman mucho más agresivo y desquiciado. En otras ocasiones nos han mostrado el lado oscuro y perturbador del Joker con la representación de Joaquin Phoenix y de Heath Ledger, donde el villano nos mostró una cara menos caricaturizada de todo su trastorno y de por qué actúa de esta manera. Por años se ha hablado de lo parecido que son Batman al Joker, por eso son el mejor dúo de Némesis, porque son mucho más parecidos de lo que muchos piensan. Que Reeves tome estos cómics tan oscuros de su personaje nos hace pensar que por fin quiere mostrar esta cara de Batman más oscura en un largometraje. Estos son los cómics que son referencia de la película de manera oficial, que se han hablado que fueron referencias de inspiración, pero no son los únicos, porque nosotros notamos que hay un parecido con otras historias de DC Comics. Uno de ellos es el cómic de Hush, que fue creado por Jeff Loeb y Jim Lee. Sigue a Batman mientras intenta descubrir una extraña serie de eventos que giran en torno a una figura sombría conocida como Hush. La parte que conocemos con lo que nos han mostrado los trailers es porque en esta historia se explora más a detalle la relación que hay entre Batman y Catwoman. Otro punto que tiene de similitud estas historias es el lugar que se le da al personaje del Acertijo, y es que en otras adaptaciones del personaje como la de Jim Carrey lo hemos visto mucho más caricaturizado con un traje licra verde, y lo cierto es que es un villano bastante inteligente, algo así como al estilo Moriarty de Sherlock Holmes, y justamente los cómics de Hush exploran mucho más este lado del villano. Sus habilidades de manipulación y astucia se notan desde el tráiler de The Batman, así que nos parecería extraño que nos inspiraran en este cómic. Aparte que también la misma imagen se parece bastante. El otro cómic es La Corte de los Búhos. Fue una serie de cómics de Scott Snyder que se centró en una sombría organización clandestina llamada La Corte de los Búhos, compuesta por multimillonarios y la élite de Gotham, una que secretamente mueve los hilos y controla los eventos de Ciudad Gótica. Se revela que los padres de Bruce también tenían vínculos con la Corte de los Búhos de alguna manera, lo que podría estar insinuándose en The Batman, porque en un momento del tráiler en que Bruce está tratando de descifrar el misterio, podemos ver que una de las pistas tiene que ver con su familia, y el Acertijo está decidido a exhibir toda la gente corrupta de Gótica. Este último cómic en particular nos parece que no se ha mencionado mucho en entrevistas porque podría contener el spoiler de la trama y quizá el descifrar el misterio alrededor del Acertijo es parte de la narrativa. Es muy interesante ver el camino de construcción del personaje que tuvo Matt Reeves para crear a este nuevo Batman. Por los trailers y por sus referencias e inspiraciones, de verdad se quiere romper el molde de la concepción que tenemos muchos de todo lo que es este superhéroe Batman y llevar un poco más al extremo lo cuestionable que muchas veces son estas acciones. Muchos cómics están rompiendo esta idea de los héroes que siempre hacen lo correcto, y editoriales más independientes se han enfrascado con estas nuevas historias, tal como lo es The Boys, Jupiter's Legacy o Invincible. Pero es
Es interesante que este camino también lo estén tomando DC Comics y Marvel. Ser un superhéroe tiene su lado altruista, pero también tiene sus consecuencias y definitivamente hay un impacto en el hombre detrás de la máscara. Apenas veremos la primera cinta de esta nueva trilogía y estamos muy emocionados en poder ver esta nueva versión. Aunque de igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Batman, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.